Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? Bien, excelente. Ok, vamos a ver un poquitito, vamos a continuar con nuestra clase de fisiopatología. Vamos a ver aquí un poquitito lo que es epidemiología, ¿sí? Yo ya sé que ustedes ya tuvieron clase de epidemiología, ya tuvieron la materia de epidemiología como tal el año pasado, pero es algo que pide de vuelta nuestro programa, ¿ok? O sea, enfoca un poquitito otra vez epidemiología y habla un poquitito de los estudios epidemiológicos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué vuelvo a hablar de estudios epidemiológicos? Y por qué nosotros vemos que todo el conocimiento que se tiene sobre fisiopatología, conocimiento que se tiene sobre clínica, ¿ok? Todos ellos son resultados de varios estudios epidemiológicos, ¿ok? Entonces, otra vez nuestro libro habla de eso, ¿sí? Y algo que yo también considero bastante importante porque epidemiología, ¿sí? Ustedes van a ver que más aquellos que tienen interés en ir a ejercer su profesión en Brasil, van a ver que son cuestiones que sacan muchísimo en las pruebas de revalida. Entonces, son realmente epidemiología estudiar, no es tan agradable estudiar epidemiología, pero eh, tenemos que estudiar, tenemos que saber, y es muy importante, ¿ok? Muy bien. Sí, Marina, adelante, puede hacer una pregunta sin problemas. ¿Sale mal el sonido? Doctor, hola, permiso. ¿Se Sí, escucha? sí, lo escucho. Entonces, doctor, la pregunta que tengo es que si es posible que vos pone las clases, por ejemplo, algunos días antes en la plataforma, para que nosotros ya conseguimos ver unos días antes de venir a la clase, ya teníamos así Sí, una noción. claro que sí, sí. Ok, ya les adelanto. Pasa que en la semana estuve un poco ocupado. Yo ahora sí ya me liberé bastante y ya voy a tener más tiempo para subir más materiales también a la plataforma, ¿ok? Pero sí estaba un poco ocupado en todos estos tiempos, entonces por eso la plataforma está todavía vacía en fisiopatología. Pero sí voy a alzar todo para la próxima clase. Nosotros vamos a desarrollar inmunología, vamos a hablar un poquitito ya de VIH, infecciones virales. Entonces, para la próxima clase sería bueno que estudien ya un poquitito de inmunología, ¿sí? Pero sí voy a intentar alzar ya los materiales lo antes posible en la plataforma, ¿sí? Prof, Estas clases grabadas, yo no tengo tanto acceso a ella todavía, se alza en un drive de la facultad y ahí se tiene que gestionar, pero sí vamos a conseguir toda esta semana. Y Bueno, aparte, doctor, gracias. también vamos a ver algunas clases que voy a hacer, videos que voy a hacer en la plataforma, ¿sí? pode subir os slides da primeira aula também, professor, por ¿Cómo? favor? Sí, sí, sí. Los slides los voy a pasar en forma de PDF. Voy a convertir en PDF y les voy a pasar, sin problema. Voy a O subir. seu, o seu micrófono parece que está dando um eco. ¿Cómo? O seu micrófono está dando um eco quando você fala. Uf. A ver un poco. Voy a ver si. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sim, prof, está bem. Sim. ¿Sale bien? Melhorou um pouco, mas acho que ainda tem um eco ainda. Acho que o ambiente está fechado, não sei. Mas tá bom, dá para entender perfeitamente. Ok, excelente. Muy bien, vamos a comenzar, ¿sí? Fíjense, como les dije, voy a hablar un poquitito, hoy vamos a hablar de epidemiología. Yo sé que ustedes ya saben prácticamente todo de epidemiología, es bastante, no tan agradable estudiar, como ustedes dicen, es chato estudiar epidemiología, pero es bastante importante, ¿sí? Fíjense aquí, ¿dónde o cómo nació la epidemiología? Nació gracias a este médico que aquí tenemos. Era un anestesiólogo inglés que vivía en Londres, ¿ok? Este médico que está aquí es llamado de John Snow,
¿ok? ¿Qué es lo que hizo John Snow? John Snow era un médico, así como le dije, anestesiólogo, era bastante bueno en hacer anestesias y conocía mucho de la física de los gases, porque él ya utilizaba los gases como anestésicos, ya empezaba a utilizar el propofol, ¿sí? Fíjense en esta imagen que nosotros estamos viendo aquí. Fíjense, esto que está aquí es una bomba de agua manual, ¿ok? Y aquí estamos viendo como una persona, es como si fuese que está haciendo funcionar esta bomba de agua, está sirviendo aquí el agua. Después, ¿qué ocurre con esta persona? Está tomando el agua, ¿ok? Después esta persona, fíjense, se siente mal aquí. ¿Y qué ocurrió después? Se murió, ¿ok? ¿Por qué este que está aquí, este personaje, este médico John Snow, es considerado como el padre de la epidemiología moderna? Porque él realizó unos estudios epidemiológicos cuando en esa época todavía no se hacían estudios, ¿sí? Todavía no se hablaba de epidemiología como tal. Él realizó unos estudios epidemiológicos, ¿sí? Más o menos en los años 1853, 54, ¿sí? Inglaterra estaba sufriendo su tercera pandemia, perdón, su tercera epidemia de cólera, ¿ok? Ustedes saben que el cólera, la enfermedad del cólera, se transmite por una bacteria que es llamada de Vibrio cholerae, ¿ok? Y esa bacteria tiene una reproducción fecal oral, o sea que nosotros consumimos eso, ¿okay? Consumimos un alimento contaminado, agua contaminada, lo que sea, ese microorganismo va a ir hacia nuestro tubo digestivo, va a multiplicarse ahí, causa un síndrome diarreico, ¿ok? Y expulsado por la materia fecal. Eso, otra vez, una persona ante la mala higiene se toca alimento y eso va a transmitirse a otro paciente de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría en esa época? Ya era la tercera epidemia que estaba pasando de esta ciudad de Londres de cólera, ¿sí? Y este médico que está aquí empezó a investigar el por qué ocurrían esa enfermedad, ¿sí? Y en esa época habían dos teorías. Una era llamada teoría contagionista y otra era una teoría que era llamada teoría miasmática, ¿sí? ¿Qué es lo que decían en la teoría contagionista? Él decía que ocurría algo similar a lo que ocurre ahora con el coronavirus. No él, sino que los médicos de esa época decían que el que tenía cólera en contacto con otra persona que tenía cólera, eso hacía que esa persona se contagiase de cólera, y entonces el contagio que ellos creían en esa época, la teoría contagionista, era que al estar en contacto con esa persona, eso era un factor desencadenante para que la otra persona se contagie del cólera, ¿sí? Por eso es que ellos también, así como ahora, ya entraban en cuarentena estricta y la ropa de las personas que estaban afectadas se quemaban, y ese era su mecanismo de intentar detener al cólera, ¿ok? La otra teoría era la teoría miasmática, en donde creían que a través del viento venían unas sustancias tóxicas, y esas sustancias tóxicas eran las que uno inspiraba y producía la enfermedad, ¿ok? Eran dos teorías que se manejaban en la época, pero ¿qué ocurrió con este médico que está aquí? Él ya estaba pasando por la tercera epidemia, y en su tercera epidemia decidió estudiar más a fondo para ver qué es lo que ocurría. Y vio que la gente, ¿sí? La gente principalmente del sur de Londres, ellos se abastecían del agua, traían agua de un río que se llamaba río Támesis. Entonces, ¿qué ocurría? La gente que consumía agua de ese río, él decía que esa agua estaba contaminada. Lo que él decía es que como todavía no se conocía, no había conocimiento de microorganismos, de bacterias, nada, él decía que había una sustancia mórbida invisible al ojo humano. Ese fue el término que él dijo. Y entonces esa sustancia mórbida
está dentro del agua y esa agua contaminada al ser consumida, entonces ahí es donde se transmite el cólera, ¿sí? Entonces él hizo el estudio y muchos no le creían, o muchos se burlaban de él por su teoría, ¿sí? Porque él decía que eso tendría que ocurrir, ¿ok? Y fíjense, entonces, ¿qué él hizo? Vio que en la ciudad de Londres había dos compañías que abastecían el agua a estos ciudadanos, ¿sí? Una compañía es esto que está aquí con SID, ¿ok? Y la otra compañía es esta que está con L, ¿ok? Lambert Water Company, y el otro es Soward and Bohal Water Company. Estas dos compañías, ellos extraían el agua de un mismo sitio, y de un mismo sitio. Voy a sacar aquí para mostrar. Es como si fuese que, a ver, vamos a dibujar aquí, esto era el río, ¿ok? Y fíjense, el río corre en esta dirección, ¿sí? En esta dirección van las aguas de este río. Y las dos compañías extraían el agua de estos sitios, ¿ok? Las dos compañías. ¿Qué pasaba? La gente se abastecía de esto que está aquí, ¿sí? Y él decía que estas aguas estaban contaminadas, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Él justo coincidió que la compañía esta que está aquí, que es la compañía L, ¿sí? Esta que está aquí, decidió mudar su bomba, decidió extraer el agua de una parte más hacia arriba, más alta del agua, ¿ok? Entonces, él vio que el agua que seguía más en esta dirección, a este nivel, estaba mucho más contaminado que aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a investigar y vio que esta empresa que está aquí, que es la SB, abastecía agua a 40.046 hogares, ¿ok? Y la otra compañía abastecía a 26.107 hogares. Después de que se mude, la otra compañía, esta que está aquí, él vio cuántas muertes había por esta enfermedad que producía síndrome diarreico, y vio que una compañía, fíjense la cantidad de muertes que tenía, 1.263 muertes tenían las que tomaban agua de esta compañía, ¿sí? Y las que tomaban agua de esta compañía, después de haber mudado su bomba de donde sacaba el agua, solamente tenía 98 muertos, ¿ok? Entonces, él vio que era muy grande esa diferencia, entonces él iba a mencionar esto a las autoridades. Fíjense que estoy diciendo que iba a mencionar a las autoridades. Entonces, ¿qué ocurrió? Borrar todo esto aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando él iba a informar esto, ¿sí? Cerca de su casa, él vio que había como un barrio, vamos a decir, que empezaban a morirse, tanto así que se murieron como 500 personas, ¿sí? Como 500 personas se murieron en 10 días. Y eso le llamó mucho la atención, entonces se fue a investigar el por qué, ¿sí? Se fue a investigar el por qué ocurría eso, aquí, y vio que cerca de su casa se había instalado aquí a este nivel una bomba de agua, era llamada bomba de Broad Street, estaba sobre esta ruta, en realidad era la bomba de Pump. Y de ahí, fíjense, él vio que se extraía el agua que también venía de ese río. Y fíjense, él notó que las muertes que ocurrían eran mayor bien aquí, en esta zona en donde la gente se abastecía del agua, ¿sí? Del agua que venía del río. Entonces, él mandó al gobierno, ¿sí? Mandó por favor que le clausuraran esta bomba de agua, y ahí se vio una mejoría en los pacientes, ¿sí? Solamente que ciertas cosas no le cerraban dentro de su estudio, porque aquí, fíjense, esta era una cervecería, se llama cervecería Leon Balwerny. Esta que está aquí era una cervecería, y fíjense cómo en esta cervecería ningún trabajador se murió, ¿sí? En este mapa que está aquí, todos estos que están aquí, así como pilas, fíjense aquí, estos que están aquí eran la cantidad de muertes que había en cada región.
y él notó que en esta cervecería no había ningún muerto y que el agua también, ellos tendrían que abastecerse de esa zona. Pero dice que al investigar vio que esta gente, esta cervecería, ellos no bebían agua, bebían cerveza. Y asimismo tuvo que investigar ciertas muertes que ocurrían a 15 kilómetros más o menos de este sitio, o más o menos, en donde la gente no se abastecía de esta bomba de agua, pero igual se moría. Entonces al investigar se dio cuenta que había gente que habrían pasado por aquí, por este barrio, digamos aquí, y entonces llegaron a beber agua de aquí y después tuvieron la enfermedad y se murieron, ¿sí? Muy bien. Entonces fue así. Fíjense que en esa época todavía no se hablaba del microorganismo, todavía no se hablaba del Vibrio cholerae, ¿ok? ¿Por qué no se hablaba? Y porque todavía no habían suficientes tecnologías para poder aislar a ese microorganismo. 30 años después, ¿sí? Robert Koch aisló a ese microorganismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque fíjense que en epidemiología, ¿sí? Si nosotros vemos qué significa epidemiología, nosotros vamos a ver la palabra epi, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan alguna vez en anatomía, nosotros hablábamos del epicardio, ¿no? O ganglios epipólicos, ¿sí? ¿Qué sería epi? Epi significa lo que está por encima, ¿ok? Lo que está por encima, ¿ok? Lo que está arriba, eso significa epi, ¿ok? Demo, de epidemio, ¿sí? Significa pueblo, población, ¿sí? Y logía es ciencia que estudia. Entonces, ¿qué es lo que hace la epidemiología? Que es una ciencia que estudia a la población, ¿sí? Por encima de la población. ¿Qué es lo que se hace con la epidemiología? ¿Sí? Con la epidemiología nosotros lo que vamos a hacer es estudiamos a las personas, ¿sí? Estudiamos el lugar en donde ocurre la enfermedad, estudiamos el tiempo en que está ocurriendo esa enfermedad, ¿sí? Y describiendo todos esos datos así, una vez que nosotros tengamos todos esos datos, la epidemiología se encarga de estudiar la evolución de esa enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la epidemiología? Decimos epi sobre, demo, población, ¿ok? Lo que se hace en la epidemiología es, se estudia, es la ciencia que va a estudiar signos y síntomas, ¿sí? De una enfermedad, pero en una población, ¿sí? Nosotros vamos a agarrar, ahora vamos a hacer un estudio epidemiológico sobre las personas que tienen alguna dificultad respiratoria en la UPE, ¿ok? Y lo que nosotros estamos haciendo, fíjense, estudiamos en un lugar que sería la UPE, ¿sí? Estudiamos a las personas que están en la UPE, vamos a ver a esas personas si tienen algún factor de riesgo, si tienen genéticamente predisposición a tener dificultad respiratoria, ¿ok? Y decimos, vamos a hacer este estudio en un lapso de un año. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo un estudio epidemiológico, ¿sí? De eso se trata la epidemiología. Y una vez que se recaban todos los datos, nosotros vamos a ver 50 personas tuvieron dificultad respiratoria y nosotros decimos, tal vez porque tuvieron COVID y bueno, con el COVID empezaron de esta manera y nosotros nos vamos armando una historia de cómo es que esa enfermedad progresa en la mayoría de las personas, ¿sí? Para eso sirve la epidemiología. Recabamos los datos para saber cómo va evolucionando esa enfermedad y después nosotros buscamos alguna acción terapéutica para poder, en este caso, ver si es que este grupo de personas mejora más con unos medicamentos o no mejoran con los medicamentos, ¿sí? Entonces, fíjense, en la epidemiología, fíjense, es el estudio de la distribución y los determinantes de estado o eventos. Cuando dice estudio de la distribución, está estudiando del lugar, ¿ok? De cómo se distribuye esa enfermedad en cierta población, ¿sí? Y los determinantes de estado de evento serían aquellos que estén causando esa enfermedad. En el caso, por ejemplo, en el ejemplo que vimos aquí de John Snow, él decía, el determinante aquí va a ser
que para él en ese entonces era una sustancia mórbida, ¿sí? Porque todavía no sabía que había un microorganismo, decía sustancia mórbida invisible al ojo humano, ¿ok? Ahora sabemos que existe una bacteria que causa eso. Pero eso es lo que estudia la epidemiología, ¿sí? Entonces, determinante de los estados o eventos, ¿sí?, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en la epidemiología existen estudios. Ustedes van a recordar los estudios transversales, estudios de cohorte. Esos son los estudios que se utilizan en la epidemiología, ¿sí? Y ustedes se estarán preguntando ahora, por lo que entraron tarde, ¿por qué estamos estudiando epidemiología? ¿Sí? La clase es de fisiopatología. Vuelvo a repetir, porque ¿por qué figura esto? No es que yo estoy colocando porque a mí me gusta, esto está dentro de nuestro libro base, ¿ok? ¿Por qué coloca aquí? Vuelve a colocar epidemiología porque gracias a la epidemiología existe una base de datos de las enfermedades y del comportamiento de esas enfermedades. Se estudiaron, a ver, en cuántos pacientes, ahora vamos a ver nosotros cuántos estudios epidemiológicos se hacen, por ejemplo, en el COVID, ¿ok? Se hacen, en cada país se está haciendo y se va probando medicamentos, ¿sí? Y se agarra 100 pacientes, supongamos que tienen COVID, y se van estudiando cuál es el mecanismo por el que va evolucionando esa enfermedad. Y entonces se va sacando ciertos datos. En el 80% de las personas, el primer síntoma aparece a los 6.6 días de haber estado en contacto con la persona que padecía la enfermedad, ¿sí? Y entonces después se va estudiando fisiopatológicamente qué es lo que va ocurriendo con esas personas, ¿sí? Entonces la mayoría de los datos fisiopatológicos que nosotros tenemos fueron a los estudios epidemiológicos, ¿ok? Muy bien. Entonces, si nosotros decimos que la epidemiología estudia a la población que está en riesgo de padecer alguna enfermedad, entonces la epidemiología prácticamente se basa en juntar datos sobre la enfermedad, ¿ok? Eso es lo que nosotros hacemos. Se van juntando datos sobre esa enfermedad y entonces se va conociendo mejor la enfermedad. Y no solamente se conoce mejor esa enfermedad, sino que a medida que se hace estudio, en ciertos estudios en epidemiología, se van probando ciertos medicamentos, si está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Existen estudios epidemiológicos experimentales, en donde ahora, por ejemplo, se hacen, muchos dicen, para el COVID se funciona la ivermectina, para otros dicen que no funciona la ivermectina. Entonces se hacen los estudios experimentales. Se agarran los pacientes y a este grupo se le da ivermectina, al otro se le da placebo. Eso es un estudio experimental. Y si nosotros vamos a suponer, si funciona el medicamento, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo gracias a la epidemiología? Estamos conociendo mejor a una enfermedad, ¿sí? Cómo va evolucionando esa enfermedad, y también ya estamos viendo que existen ciertos medicamentos que actúan mejor, ¿sí? No estoy hablando que la ivermectina funciona en el COVID. No, lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando hacerles entender es que la epidemiología se encarga de hacer eso. Fíjense aquí, ¿por qué es importante? Porque dice gran parte del conocimiento de una enfermedad proviene de un estudio epidemiológico, ¿sí? Asimismo, si nosotros, y vuelvo a utilizar el ejemplo del COVID, si tenemos 1000 pacientes que tienen COVID y hacemos un estudio, vamos a ver que en la gran mayoría de las personas existen ciertas cosas comunes, ¿eh? Algunos, cierto porcentaje perdieron el olfato, no huelen nada. Entonces, nosotros vamos a notar, estos pacientes no están oliendo, ¿sí? Estos pacientes que están aquí tienen dificultad respiratoria a los tantos días, ¿sí? Entonces, de eso se trata. No solamente eso se hace con el COVID, sino que se puede hacer con el asma, artritis reumatoide, cáncer, SIDA,
todo lo que ustedes le vengan de enfermedad en la mente, ¿sí? Tal vez ya pasaron por algún tipo de estudio epidemiológico, ¿sí? Por eso es que dice que gran parte del conocimiento de una enfermedad proviene de un estudio epidemiológico, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? Se estudió en esa población que está padeciendo esa enfermedad, ¿sí? Fíjense, se utilizan métodos epidemiológicos para determinar la forma en que se disemina una enfermedad, cómo controlarla, la forma de prevenirla y cómo eliminarla, ¿sí? Es lo que vimos nosotros en esa pequeña historia, en donde en realidad este médico, él decía que la forma en que se disemina o que se propaga o que se adquiere la enfermedad es por la sustancia mórbida que había en el agua que la gente estaba bebiendo, ¿ok? Y decía cómo controlarla, y él lo que decía es que no se tome esa agua que estaba ahí, ¿ok? De esa manera va a controlar, va a prevenir y va a eliminar, en ese caso, la enfermedad. Y lo mismo pasa, y regreso con el tema del COVID, ¿ok? Gracias a estudios epidemiológicos se sabe que la persona que está utilizando un buen tapabocas, ¿sí?, tiene un menor riesgo de controlar la enfermedad, ¿sí? Se sabe que si nosotros a un grupo le metemos en cuarentena, se va a disminuir el contagio, ¿ok? No se va a diseminar la enfermedad. Y eso se sabe gracias a estudios epidemiológicos, ¿sí? Muy bien, fíjense, dice también los estudios epidemiológicos también se utilizan para estudiar la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros hablamos de evolución natural de la enfermedad, estamos hablando de la evolución de cierta enfermedad en el cual no existe una intervención clínica. ¿Qué significa eso? Existen enfermedades en donde, ciertos tipos de cánceres, donde lastimosamente no hay tanto que hacer con esos pacientes, ¿ok? Nada más es ir mirando cómo va a progresar esa enfermedad, ¿sí? Y gran parte de esos datos en esas enfermedades se obtienen gracias a los estudios epidemiológicos, ¿ok? Muy bien. Y fíjense, por último, nosotros vemos también que es importante la epidemiología, o se estudia mucho la epidemiología para políticas, ¿sí?, de salud pública, ¿sí? Gracias a la epidemiología se logra, así como dice aquí, asignar fondos para ciertos tipos de trastornos o enfermedades, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, por estudio de epidemiología, en personas que tienen cánceres, se saben que ellos van a necesitar ciertos tipos de medicamentos y se tiene que saber que se tiene que comprar esos medicamentos, y de eso se encarga lo que sería la política en la salud pública, ¿ok? Y ellos utilizan estudios epidemiológicos para saber eso, ¿ok? Muy bien. Y fíjense aquí cómo nosotros estudiamos la epidemiología. Fíjense, la epidemiología nosotros vemos que existen de dos maneras, ¿sí? La epidemiología que es descriptiva y la epidemiología que es analítica. ¿Qué sería la epidemiología descriptiva? Esta que está aquí, nosotros vamos a ver que estudia, así como vimos recién, el lugar, el tiempo y a la persona, ¿sí? Estudia dónde está ocurriendo, cuándo está ocurriendo y a quién está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué personas que tienen factores de riesgo es las que van a padecer? ¿Cuándo está ocurriendo? ¿Sí? ¿Y dónde está ocurriendo? Así como vimos recién en esta historia que vimos, el lugar era principalmente el sur de Londres, ¿okay? El sur de Londres. Y el tiempo, por ejemplo, en un ejemplo que les di, es que él vio que cerca de su casa murieron 500 personas en 10 días. ¿Okay? Es un estudio epidemiológico en donde él está evaluando el lugar, el tiempo, y estudia a las personas que están en riesgo, o sea, esas personas que se estaban abasteciendo de esa bomba nueva, ¿sí? Muy bien, ahora, la epidemiología analítica, esto que está aquí, va a estudiar
¿Cuál es el agente causal de la enfermedad? ¿Sí? Y en la epidemiología analítica, en esto que está aquí también se estudia por qué esta persona está mejorando, por qué esa persona está empeorando, ¿sí? ¿Por qué la persona está muriendo? De eso se trata la epidemiología analítica, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un poquitito algunos términos. Fíjense en lo que es incidencia y lo que es prevalencia, ¿sí? ¿Qué sería incidencia? Incidencia es la cantidad de casos nuevos que existen en una población en la cual nosotros estamos estudiando y esa población presenta algún factor de riesgo, ¿sí? Que lo que yo quiero que tengan en mente es que la incidencia es el número de casos nuevos, ¿sí? Supongamos estos que están aquí, ¿sí? Son funcionarios de salud, ¿okay? Trabajan en un hospital, no importa, este médico, enfermero, este que está aquí está en administración, lo que sea, en fin, todos ellos son personal que trabajan en un hospital, ¿sí? Y nosotros hacemos un estudio para saber el contagio de estas personas que están aquí en una semana y vemos que hay 3 casos nuevos. Entonces decimos que la incidencia en una semana es de 3 personas infectadas, ¿ok? Entonces incidencia significa el número de casos nuevos. Ahora, ¿qué significa la prevalencia? La prevalencia es la probabilidad en que tiene una persona de padecer una enfermedad, ¿sí? No son casos nuevos, sino que se hace un estudio. Voy a sacar de vuelta esta aquí. Hacemos un estudio aquí y decimos, a ver, en este estudio, para saber la prevalencia, nosotros hacemos el estudio y decimos, ok, en este grupo de personas existen 40% de personas que tienen probabilidad de tener diabetes, ¿ok? Y en este grupo de personas nosotros, a ver, no estamos hablando de casos nuevos, sino que casos que ya pudieron haber tenido o no, y se hace como un porcentaje o probabilidad de que otras personas puedan padecer eso, ¿sí? Ok, no se preocupen si no entendieron esto, voy a pasar después a un ejemplo y van a entender mejor lo que es incidencia y lo que es prevalencia, ¿sí? Voy a pasar aquí. Aquí, fíjense, otra vez aquí vamos a recargar, vamos a ver esto. Incidencia dice, es la cantidad de nuevos números de casos, ¿ok? En personas con factor de riesgo en un tiempo específico, ¿ok? Entonces, lo que quiero que aquí graben es que son casos nuevos. Ahora, la prevalencia es una medida de la enfermedad que existe en una población en un momento dado. Yo sé que así, mirando así estos conceptos, tal vez cuesta un poquitito entender, ¿sí? Pero no se preocupen que vamos a ver el ejemplo y vamos a estudiar, vamos a entender bien lo que es incidencia y prevalencia, ¿sí? Muy bien. Morbilidad, fíjense, ¿qué sería morbilidad? Describe los efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de una persona, ¿ok? O sea, cómo esa enfermedad está afectando a esa persona. Eso es una morbilidad. Y la mortalidad es el número de funciones que hay en una población en determinado tiempo. Fíjense, lo que nosotros estamos viendo ahora, incidencia, prevalencia, morbilidad, mortalidad, estas son unidades de medidas en epidemiología. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, uno se puede ir en la estación de servicio y va a comprar gasoil, ¿sí? Y va y dice, quiero gasoil, ¿cuánto? 2 litros, ¿sí? ¿Qué sería 2 litros? Esa es una unidad de medida para medir la cantidad de gasoil que yo quiero, ¿ok? O me voy a una panadería y voy a pedir, quiero 2 kilos de pan, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería ahí? Y mi unidad de medida sería 2 kilos. Y lo mismo aquí, la incidencia son unidades de medida que se utilizan en epidemiología, esta que está aquí, para saber la cantidad de nuevos casos que hay en una enfermedad
en un determinado tiempo y en un grupo de personas con factor de riesgo, y prevalencia es la probabilidad, sería la cantidad de personas que pueden presentar esa enfermedad, ¿sí? La morbilidad, decimos que sería entonces, así como dice la morbilidad, describe los efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de una persona, ¿sí? Cómo es que esa enfermedad está afectando a esa persona. Y la mortalidad es el número de defunciones, ¿sí? Muy bien, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es algo que, a ver, ¿cómo podemos decir? Aquello que puede predisponer a que el paciente desarrolle una enfermedad, ¿sí? Eso es un factor de riesgo. Por ejemplo, aquí vemos, ¿qué sería aquí este factor de riesgo? ¿Qué sería esto que está mostrando aquí? Sería la ocupación, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ocupación para que esto pueda producir una enfermedad? Y nosotros vamos a ver que en las personas que trabajan en el hospital, eso es un factor de riesgo para que esa persona contraiga el coronavirus, ¿ok? O personas que trabajan en una mina, ¿sí? Esas personas tengan mayor predisposición a tener dificultad respiratoria más adelante, enfermedad respiratoria más adelante, ¿ok? Fíjense, otro factor de riesgo, el cigarrillo, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos. Existen muchísimos factores de riesgo. Esto solamente como ejemplo. Fíjense, aquellas personas que están expuestas al humo del tabaco o que directamente fuman, eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica más adelante, ¿sí? Muy bien, ¿qué puede ser otro factor de riesgo? Un factor genético, ¿sí? Un factor genético también es una predisposición para desarrollar enfermedades, ¿sí? Que también, esto ya vimos nosotros cuando vimos la vez pasada, factores etiológicos, ¿sí? Aquí fíjense, la alimentación también es un factor de riesgo. Veíamos la desnutrición, el exceso en la nutrición, eso también es un factor de riesgo. El sedentarismo es un factor de riesgo. La edad, ¿ok? Cuando una persona es mayor, nosotros sabemos que tiene mayor predisposición a contraer ciertas enfermedades. La contaminación ambiental, ¿ok? Las personas que están expuestas a radiaciones, ¿ok? Esas también tienen un mayor factor de riesgo a desarrollar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Muy bien. Fíjense aquí. Yo sé que ustedes ya vieron epidemiología, yo sé que ustedes ya estudiaron epidemiología, pero fíjense, estas cosas caen muchísimo en los exámenes de revalida y sería bueno que ustedes ya ahora estos vayan sabiendo. ¿Por qué? Porque por lo que yo entiendo es que en los exámenes de revalida lo que más cae son preguntas en donde el médico, para que sea admitido en Brasil, por lo menos esté preparado para una atención primaria. Y en una atención primaria uno tiene que saber de epidemiología. Y vamos a ver aquí estos estudios epidemiológicos que se usan muchísimo, que caen en muchísimas pruebas de revalida, ¿sí? Yo sé que esto van a volver a estudiar y que ya estudiaron, pero si no quedó claro, entonces la idea es que ustedes ahora vayan aprendiendo, ¿sí? Muy bien, fíjense, en estos estudios epidemiológicos, en los tipos de estudios epidemiológicos, nosotros tenemos que hacer la pregunta de si hay intervención o no hay intervención de la persona que va a hacer el estudio epidemiológico. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un estudio epidemiológico y tengo ciertas personas que están enfermas y yo le voy a dar un medicamento, entonces ahí existe una intervención, ¿sí? Ahora, si no voy a hacer ningún experimento, si no le voy a dar ningún medicamento, solo voy a ver las estadísticas de esos pacientes, no le voy a medicar, no le voy a hacer nada, entonces vamos a ver que eso es un tipo de estudio observacional, ¿sí? Aquí solamente nosotros vamos a mirar a la población, no vamos a hacer consultas, ¿sí? Vamos a preguntarle
si tiene algún factor de riesgo o algo así, pero nosotros no le vamos a dar ningún medicamento, no le vamos a dar ninguna vacuna. Aquí solamente vamos a observar cómo se comporta la enfermedad, ¿sí? En este tipo de estudio. Ahora, en este tipo de estudio, ¿sí? En el experimental, ahí nosotros sí vamos a intervenir. Tenemos un grupo de personas a quienes estamos estudiando y a estos sí nosotros le vamos a probar ciertos medicamentos para ver si es que está funcionando o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a estudiar primero, fíjense, a los que son observacionales. En realidad casi no vamos a estudiar. Ya les voy a hablar un chiquitito de esto, pero casi no vamos a estudiar. Ahora, en esto que está aquí, nosotros vamos a ver, dijimos, en el observacional, nosotros solamente vamos a mirar. Ahora, fíjense, cambié aquí un poquitito de pregunta. Voy aquí de vuelta. Cuando dijimos aquí, tipos de estudios, dijimos, si es que va a haber o no va a haber intervención. Si va a haber, entonces es un estudio experimental. Si no va a haber una intervención, entonces solamente observacional. Ahora, fíjense, vamos a estudiar al observacional. Si vamos a ver un estudio observacional, tenemos que ver si es que hay seguimiento o no hay seguimiento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Fíjense, si no hay seguimiento, el estudio es descriptivo. Si es que hay seguimiento, es analítico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa si hay seguimiento o no hay seguimiento? Vuelvo al ejemplo ahí de la UPE. Vamos a estudiar cuántas personas sufren insomnio, ¿sí? Agarramos 100 alumnos y hacemos el estudio de esos 100 alumnos, cuántas personas sufren insomnio. Y lo hacemos desde este lunes que viene hasta el viernes. Agarramos así a ese alumno y decimos, sacamos el resultado, ¿sí? Y nunca más le dimos eso a esos alumnos. No le seguimos a ese grupo de estudiantes, ¿ok? Ahora, en este grupo que está aquí, si nosotros hacemos este grupo analítico que está aquí, nosotros vemos si es que, a ver, esos alumnos están consumiendo algún tipo de estupefaciente, están consumiendo mucho energizante. Entonces estudiamos si eso toman energizantes frecuentemente y si eso está influyendo, ¿sí? De aquí a 5 años. Y a esos mismos estudiantes le volvemos a estudiar dentro de 10 años, ¿sí? Lo que quiero que ustedes sepan es que en el estudio analítico, ¿sí? Aquí hay seguimiento, ¿sí? Vamos a estudiar, hoy empezamos el estudio y vamos a ver si es que dentro de 10 años, ¿sí? Mejora o empeora esa persona, ¿sí? Y después dentro de 15 y 20, o sea que aquí lo que nosotros hacemos es que nosotros hacemos un seguimiento, ¿sí? Y en este que está aquí no hacemos seguimiento. ¿Cuál es el ejemplo de un estudio epidemiológico observacional descriptivo? Sería un estudio transversal, ¿ok? Vamos a ver un estudio transversal como es. Nos vamos hoy y es como si fuese que hacemos el estudio ahora de lo que está pasando en ese grupo de personas, ¿sí? Y no le seguimos, ya no, acabó ahí el estudio. Es el estudio más fácil de hacer, más rápido, menos costoso. Nos vamos ahora, sacamos datos y acabó, ¿ok? Ahora, en el estudio analítico, ahí sí va a haber un seguimiento, ¿sí? Y fíjense, los ejemplos de estudios analíticos. Tenemos los estudios de cohorte y estudio de casos y controles, ¿sí? Vamos a ver que el estudio de cohorte, este es un estudio prospectivo, ¿ok? ¿Qué significa un estudio prospectivo? Estudiamos hoy, ¿ok? Lo vamos a estudiar dentro de 10 años y dentro de 15 años a ese paciente, o en el tiempo que ustedes quieran. Pero es un estudio que nosotros vamos a ir evaluando cada tanto a ese grupo de personas que está expuesto a un factor de riesgo. ¿Ok? Ahora, el estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo, ¿sí? En donde nosotros vamos a estudiar al paciente ahora y vemos cómo fue su vida pasada, ¿sí? Ok. Ahora aquí, antes de pasar el slide, fíjense, en el estudio experimental, vuelvo aquí a repetirlo. Fíjense, aquí sí hay intervención y en estos tipos de estudios, ¿sí?
A esto, generalmente a esto se le llaman de ensayos, ¿sí? Ocurren los ensayos. Se van probando ciertas drogas, ciertos medicamentos, si es que está funcionando o no, o qué efecto está causando en esas personas que estamos estudiando, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy aquí son estos que están aquí que nuestro libro menciona, ¿sí? Vamos a ver el estudio transversal. Ok, fíjense aquí, vamos a hacer un estudio transversal de 9 personas, ¿sí? Agarramos, seleccionamos aquí 9 personas y vemos que algunas de ellas, ¿qué están haciendo? Algunas de ellas son fumadores. Fíjense, tenemos 1, 2, 3 y 4 personas que son fumadoras, ¿ok? Y vemos aquí que tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5 personas que no son fumadoras, ¿ok? Muy bien. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a estudiar la cantidad de enfermos o de personas que pueden presentar enfermedad en este momento, ¿sí? Fíjense, nosotros aquí agarramos al azar a una población y algunos fuman, algunos no fuman. Y el estudio que vamos a hacer es para saber cuántas personas que están aquí presentan cáncer en este momento, ¿ok? Entonces vemos que presentan una persona ahí, otra persona ahí y otra persona. Fíjense, 3 personas presentan cáncer de pulmón. Nuestro estudio es hacer un estudio para saber si cuántas personas presentan cáncer de pulmón aquí en esta población. Y como factor de riesgo tenemos personas que fuman, ¿sí? Personas que fuman. Entonces, fíjense, lo que nosotros estamos viendo aquí en este estudio es un estudio transversal, porque estamos estudiando ahora en este grupo y ya no le vamos a dar un seguimiento, ¿sí? No le vamos a dar un seguimiento. Entonces, fíjense, en el estudio transversal lo que nosotros hacemos es ver la prevalencia, ¿sí? ¿Qué sería la prevalencia? Es un estudio en donde es una medida, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver cuánto es la probabilidad de que haya cáncer en una población determinada. Y entonces, fíjense, vamos a sacar aquí la prevalencia. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de estas personas tengan cáncer? Y colocamos así, como denominador, colocamos la cantidad total de personas que estamos estudiando, que sería 9, ¿ok? ¿Cuántas personas aquí tienen cáncer? O EPOC, vamos a decir, tienen 3 personas tienen cáncer, ¿sí? Hacemos esta ecuación y sale 0.33, ¿ok? Si pasamos a la forma porcentual, sería 33%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo con este estudio transversal? ¿Sí? Nosotros estamos diciendo que el 33% de las personas tienen la prevalencia de sufrir cáncer, ¿ok? Y nosotros estamos estudiando ahora en estos pacientes, no estamos estudiando en pacientes, no vamos a ver nosotros qué va a pasar con ni con este más adelante, no, nosotros estamos estudiando ahora a estos que están aquí y nunca más le vamos a ver, ¿ok? Ahora, ¿qué más se hace en este estudio transversal? Fíjense, nosotros ahora vamos a estudiar a las personas, fíjense, que estaban expuestas a un factor de riesgo y que presentaron cáncer. ¿Cuántas personas están expuestas a un factor de riesgo aquí en esta imagen? Y vemos que son 4, que eran las que estaban fumando, fíjense, o las que son fumadores, ¿ok? Y tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4 personas fumadoras. Ponemos aquí 4 como denominador y como numerador vemos las personas, ¿sí?, que tuvieron cáncer y que están expuestos al factor de riesgo. Y fíjense aquí, este que está aquí presentó cáncer y este que está aquí también presentó cáncer. Entonces, fíjense, en este estudio nosotros estamos poniendo aquí los que se enfermaron arriba, ¿ok?, los que tuvieron cáncer arriba, y la totalidad de las personas que presentan ese factor de riesgo común, que en este caso es fumar. Hacemos la ecuación, sale 0,5, resultado 50%, ¿sí? Entonces nosotros con este estudio transversal estamos diciendo que el 50% de las personas que fuman van a padecer de cáncer, ¿ok? O pueden presentar
pueden padecer cáncer o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Muy bien. Y también fíjense, en este estudio, también nosotros, con este estudio transversal, también nosotros vamos a ver a las personas sanas que pueden presentar también enfermedad. Fíjense aquí, vemos aquí que son 5 las personas que no están expuestas a este factor de riesgo, ¿ok? Pero vemos que una de ellas sí presentó cáncer, ¿ok? Una de ellas sí está enferma. Hacemos la ecuación, sale 0.2, el resultado en la forma porcentual sería 20%, ¿ok? Entonces nosotros concluimos con este estudio y decimos que el 20% de esta población, ¿sí?, puede padecer de cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces, esto es un estudio transversal. Nosotros estamos estudiando ahora a estos pacientes. Fíjense cómo sale en los exámenes de revalida y va a salir aquella persona que estudia epidemiología, va a volver a hacer esto. Fíjense cómo después sale. Yo no estoy más así profundizando tanto porque no es nuestro objetivo ser epidemiólogo, pero sí tienen que saber esta importancia porque esto menciona el libro. Fíjense lo que se hace después de haber tenido esto que están aquí. Se hace lo que nosotros vemos que se llama razón de prevalencia. ¿Qué es lo que se hace en la razón de prevalencia? Se ve este resultado que está aquí, no sé si está marcado, que es el 0.5. ¿Qué sería el 0.5? Sería la cantidad de personas que pueden padecer la enfermedad y que está expuesto a un factor de riesgo, ¿ok? Y eso se divide por la cantidad de personas, ¿sí?, que también padece de la enfermedad, ¿ok?, pero que no está expuesto a un factor de riesgo, que sería esto que está aquí. Este sería el resultado. No sé si está marcando ahí, 0.2, ¿ok? Si nosotros hacemos esta ecuación, ¿sí?, nosotros vamos a ver que va a salir 2,5. ¿Ok? Este dato que está aquí se llama razón de prevalencia. ¿Qué es lo que dice qué es lo que nos está diciendo la razón de prevalencia? Lo que nos está diciendo es que la persona que está expuesta a un factor de riesgo tiene 2,5 veces más probabilidades de presentar cáncer que una persona que no está expuesta a un factor de riesgo. Entonces, esa es la razón de prevalencia. Entonces, fíjense aquí, en este estudio transversal, entonces lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, estamos estudiando a esta población en este momento, ¿sí?, y no le estamos haciendo ningún seguimiento, sino que es un estudio que hacemos en este mismo instante. Que estudiamos y vimos la cantidad total, ¿sí?, la cantidad total o el porcentaje total, que sería esto, de personas que pueden padecer la enfermedad en un determinado momento, ¿sí? Disculpen un... Ok, entonces eso sería un estudio transversal. Estudiamos la posibilidad, de que estas personas puedan o no padecer la enfermedad. Estando expuesto a un factor de riesgo, que sería esto que está aquí, no estando expuesto a un factor de riesgo y la prevalencia general, ¿okay?, en personas que están y no están expuestas. ¿Sí? Y vimos lo que es una razón de prevalencia. Esto que está aquí, esto es lo que cae en exámenes de esta clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí un poco un estudio también epidemiológico, que es el estudio de cohorte. ¿Sí? ¿Qué sería un estudio de cohorte? ¿Alguien recuerda? Yo sé que ustedes ya vieron epidemiología, ya saben todo esto. ¿Sí? ¿Qué sería un estudio de cohorte? ¿Qué sería un estudio de cohorte? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien recuerda? ¿No? Un determinado grupo. Sí, se estudia en un determinado grupo,
Pero lo que decíamos hace rato, fíjense, esto que está aquí es un estudio en el cual nosotros vamos a dar un seguimiento. Voy a retroceder aquí para que vean que decíamos que fíjense, le íbamos a dar un seguimiento, ¿sí? Esto va a ser analítico. ¿Qué significa analítico? Vamos a tener un resultado hoy, ¿ok? Y vamos a hacerle otra vez un estudio mañana, perdón, no mañana, sino que en un largo tiempo, una segunda vez, y eso puede haber hasta una tercera y una cuarta vez, por la cantidad que ustedes necesiten. Entonces, el estudio de cohorte es un estudio que nosotros llamamos que es prospectivo, ¿sí? Vamos a estudiarle otra vez a ese mismo grupo de pacientes más adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Tenemos aquí a un grupo de personas, fíjense, que están sanas, estas personas que estamos viendo aquí, pero vemos que estas que están aquí están expuestos a un factor de riesgo que sería el cigarrillo. ¿Okay? Y estos que están aquí, fíjense, también están sanos, todas estas personas están sanas, ¿sí? Solamente que están expuestos a un factor de riesgo que es el cigarrillo, y estos que están aquí no están expuestos a ese factor de riesgo. ¿Ok? ¿Qué nosotros vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a estudiar, ¿sí?, la incidencia, fíjense aquí, la incidencia, la cantidad de nuevos casos. Por eso decía que hace rato íbamos a aprender estas palabras, la cantidad de nuevos casos de personas que van a sufrir disfunción eréctil a consecuencia del cigarrillo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver, así como esto. Fíjense, así. Vamos a estudiar si funciona o no funciona el amigo al estar expuesto, ¿sí?, con el cigarrillo. Entonces, así como le dije, esto es un estudio prospectivo. Nosotros vamos a estudiarle aquí a estos pacientes. ¿Y qué significa prospectivo? Que nosotros estamos haciendo el estudio a estos pacientes y que vamos a esperar un buen tiempo para ver si es que realmente hay o no hay casos nuevos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, por eso dice una eternidad más tarde, ¿sí? ¿Qué nosotros vamos a tener como resultado? Vamos a suponer, evaluamos 10 años después a estos pacientes y vemos que en el grupo de personas que estaban, a ver, aquí tenían 30 años. Aquí a los 40 años vemos aquí que existen 3 personas que lastimosamente sufren de disfunción eréctil. ¿Ok? Ahora, también estudiamos aquí en las personas sanas si es que ellos también se ven afectados y vemos que una persona está afectada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos estudiando a nuestros pacientes, ¿sí?, en un periodo de tiempo. Podemos dar un lapso de tiempo que nosotros queremos, pero lo que hacemos es que todas estas personas están sanas, ¿ok? Pero algunas expuestas al cigarrillo y otras no están expuestas. Después de 10 años vemos que estudiamos de manera separada y vemos que en realidad 3 personas de las que estaban expuestas presentan esa disfunción eréctil y una que está aquí que también va a presentar disfunción eréctil, pero no estaba expuesta al cigarrillo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí nosotros sacamos nuestra conclusión. Fíjense, nuestro estudio fue de 10 personas en total. ¿Ok? Fíjense, tenemos 10 personas en lo que nosotros seguimos, de los cuales nosotros vamos a ver que existen 4 nuevos casos. ¿Ok? ¿Por qué 4 nuevos casos? Porque aquí no había. ¿Ok? Aquí no había esa disfunción eréctil. Aquí sí hay 4 nuevos casos, ¿sí? Entonces, fíjense, la incidencia habla de nuevos casos, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos aquí esta ecuación, 4 personas que se afectaron, del total de 10 sale 0.40 y decimos que el 40% de estos pacientes en 10 años tienen esa posibilidad o no tienen esa posibilidad. Presentan, porque esto no es posibilidad, son casos nuevos, ¿sí? Presentan disfunción eréctil, ¿sí? Eso sería entonces, si nosotros estudiamos de la totalidad. Pero también podemos estudiar, así como estudiamos hace rato, solamente las personas que fuman, ¿sí?
Fíjense, 5 personas son las que fuman, pero 3 es las que presentaron esa enfermedad, ese trastorno, ¿ok? Hacemos la ecuación y sale 0.60, que sería 60%, ¿sí? Entonces decimos, 60% de los pacientes que nosotros estudiamos, ¿sí?, van a presentar o presentan disfunción eréctil, ¿sí?, si están expuestos por ese tiempo a este factor de riesgo, ¿ok? Muy bien, y también estudiamos en personas sanas, ¿ok? ¿Cuántos nuevos casos, ¿sí?, cuál es la incidencia de la enfermedad en personas que no están expuestas al factor de riesgo? Y hacemos lo mismo, estudiamos a 5 personas, uno salió afectada, ¿ok? Y decimos aquí, fíjense, la ecuación saldría 0.2 y decimos el 20% de la persona que no estaba expuesta al factor de riesgo también presenta disfunción eréctil, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un estudio. Sí. Uma dúvida. Trazendo assim para a realidade, né? Nesses casos dos estudos, por exemplo, da COVID, que estão estudando intervenção para ver se a hidroxicloroquina e ivermectina tem efeito sobre os pacientes com COVID, né? Então, está havendo uma intervenção, certo? E aí seria um estudo de coorte, nesse caso? Ese no, ese es un estudio experimental, ¿sí? Fíjense, vamos aquí, acá. Fíjense, entendi, nosotros, ¿ok? Estamos estudiando aquí, vimos observacional, ¿ok? Y después aquí nosotros vimos, aquí nosotros veíamos, acá hacia atrás, voy a volver acá, ahí, fíjense, esta es la gran división que primero vimos, el tipo de estudio epidemiológico, y decíamos si hay intervención o no, ¿ok? Si hay, entonces va a ser un estudio experimental, ¿sí? Un estudio experimental, entonces se está agarrando a estos pacientes con COVID, se les está dando medicamentos y se está viendo si es que va a funcionar o no. Eso es un tipo de estudio que se llama ensayo. Esos son los ensayos, ¿sí? Pero en estos que están aquí, nosotros no estamos medicando, no estamos dando, sino que solamente estamos dando un seguimiento, ¿ok? Então, porque assim, eu tenho escutado muito falar sobre, né, estudo de coorte em relação ao COVID, mas nesse caso é um estudo só onde se observa a evolução natural da doença desse paciente sem fazer nenhuma intervenção específica para ele. Es solamente recabar los datos de personas, a ver, vamos a hacer así, hacemos un estudio de personas que tienen obesidad, ¿ok? Y cómo esta obesidad afecta a los pacientes que presentan eso. Y entonces se agarra 100 pacientes, supongamos, que son obesos, y vemos que el 80% necesitan de hospitalización, por ejemplo, ¿sí? Ese es un estudio, a ver, en realidad ahí, sí, ese es un estudio de cohorte. Hacemos el estudio ahora y vemos más adelante si es que necesita o no necesita esa hospitalización, ¿sí? Muy bien, entonces cuando no hay intervención, es un estudio observacional, ¿sí? Nesse caso que o senhor falou aí, você pegou pacientes obesos e com COVID, necessariamente eu teria que ter um outro grupo que não era obeso e que tinha COVID para fazer essa comparação ao final do estudo? ¿O no? No precisamente. Por eso es que aquí nosotros, en nuestros ejemplos sí utilizamos, pero no precisamente, depende de lo que uno va a buscar en ese estudio, Y generalmente estudios así de cohorte, generalmente en realidad se hace en trastornos crónicos, en enfermedades que nosotros vamos a ver en larga data, vamos a volver a estudiar, ¿sí? Pero si nosotros vemos así, por ejemplo, en pacientes con COVID, nosotros estudiamos hoy, ¿sí? Y volvemos a estudiar otra vez más adelante en esa persona. O sea que hacemos un seguimiento en esas personas para ver si es que eso van a necesitar o no van a necesitar hospitalización, por ejemplo. ¿Sí? Si existe o no existe esa relación, ¿sí? Ok, entonces, a ver, hicimos ya aquí el estudio de cohorte y ya vimos aquí, fíjense, esto que estábamos haciendo. Decíamos de los 10, decíamos que el 40% va a presentar
ese problema del total de estos 10, ¿ok? Ahora, después vimos en las personas que estaban expuestas, ¿sí? Entonces vimos que el 60% van a presentar ese problema. Y de las personas no expuestas, vimos que el 20% también puede presentar eso, ¿sí? Y vuelvo a repetir, incidencia significa nuevos casos, ¿sí? Prevalencia es la probabilidad de que esas personas puedan padecer, ¿sí? Muy bien, y estos estudios tienen todos sus pros y sus contras, ¿sí? Ustedes van a estudiar más adelante o ya habrán estudiado, es en epidemiología, es un estudio que es más complicado de hacer que el otro, ¿sí? ¿Por qué es más complicado? Porque, fíjense, si nosotros estudiamos en estas personas, supongamos lo que estábamos estudiando, y si esta persona que está aquí se muere, o esta persona que está aquí deja el hábito de fumar, entonces como si fuese que nuestro trastorno, perdón, nuestro estudio va perdiendo datos, ¿sí? A diferencia del estudio transversal, por ejemplo, estudiamos ahí, sacamos una foto y decimos, esto es lo que está ocurriendo y esa es la prevalencia. Pero en estos estudios, a ver, este que no estaba fumando decide fumar y ahí se complica nuestro estudio, ¿ok? Muy bien, excelente. Entonces, aquí para que vean el tratamiento de la disfunción eréctil, no estoy bromeando, ¿sí? Fíjense, nuestro objetivo no es ver tratamiento ni ver disfunción eréctil. El objetivo ahora es saber estudio de cohorte, ¿sí? Estudio transversal y estudio de caso control, ¿sí? Esto es solamente para despertar un poco, ¿sí? Ok, vamos a estudiar aquí un poquitito lo que sería, a ver, lo que sería estudio de caso control, ¿sí? Recién les dije, el estudio de cohorte es un estudio prospectivo, ¿sí? Ahora, el estudio de caso control es un estudio retrospectivo, ¿sí? Fíjense, estudio de casos, voy a colocar aquí. A ver. Fíjense, esto sería estudio de casos, ¿ok? Bueno, aquí este sería estudio de casos, ¿ok? Y control, esto sería estudio de control. Casos y control. Más o menos aquí hace referencia a eso. Casos sería a las personas enfermas, ¿ok? Y control a las personas no enfermas, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos en el estudio de cohorte, decíamos que era un estudio prospectivo, ¿sí? Prospectivo. Estudiamos ahora y vamos a estudiar más adelante. Ahora, un estudio retrospectivo, ¿qué sería? Nosotros agarramos a una población que tenga una misma característica, ciertas edades, ¿ok? Ciertas características, a ver, de sitio donde están viviendo, etnia, ¿ok? Nivel socioeconómico. Y nosotros vemos así, estudiamos, a ver, lo opuesto. Voy aquí en esta imagen otra vez para que vean. Aquí nosotros estudiamos cuando estos tenían 30 años, ¿ok? Y volvimos a estudiar aquí cuando tuvieron 40 años, en el estudio de cohorte, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en el estudio de caso control? Fíjense, estudiamos aquí a estos que están aquí, ahora que tienen 40 años, ¿sí? Vamos a hacer nada. Olvídense del otro que estábamos estudiando. Ahora este es un nuevo estudio que estamos haciendo y le hacemos a estas personas y vemos, encontramos personas enfermas y personas no enfermas, ¿ok? Y en el estudio de caso y control se hace el estudio retrospectivo. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a preguntarle a estos pacientes si antes o hacia atrás, en un periodo posterior, si él estuvo expuesto o no a un factor de riesgo. ¿Entienden lo que es la diferencia? Estos que están aquí, ¿sí? Están enfermos y están enfermos aquí, y nosotros queremos saber si él hace años anteriores, si él estaba expuesto a un factor de riesgo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que sería así. Fíjense, 1 y 2 que están aquí, de estos enfermos que están aquí, en realidad ellos están enfermos y 2 de ellos estaban expuestos al factor de riesgo, ¿sí? Es lo opuesto a lo que vimos hace rato. Hace rato estudiamos lo que iba a pasar adelante y esto estamos estudiando en este paciente lo que pasó hacia atrás. Por eso decimos que es un estudio retrospectivo, ¿sí? Y aquí lo mismo en estos pacientes. Fíjense,
estos pacientes están todos sanos y también vamos a estudiar nosotros en estos pacientes si alguno de ellos tuvo factor de riesgo y también vemos que algunos podrían haber tenido factor de riesgo o tienen factor de riesgo, pero están sanos, ¿sí? Y aquí haríamos el mismo cálculo que hacíamos con los otros, ¿ok? Solamente que aquí no le hice aquí el cálculo porque ya estamos estudiando mucho epidemiología, pero lo que yo quiero que sepan es que lo que cohorte estudia es prospectivo y lo que esto estudia sería retrospectivo. Ustedes pueden practicar esto en su casa, hagan ahí 10 personas y ustedes van a estudiar cuántas personas se enfermaron, cuántos estaban con factores de riesgo, van a estudiar las personas sanas, van a ver cuáles estaban con factores de riesgo, esos datos ustedes pueden sacar, ¿sí? Muy bien, entonces sería ese estudio de casos y control, ¿sí? Muy bien, vamos a ver aquí un poquitito lo que sería la prevención, ¿sí? Esto ya nosotros estudiamos en la clase pasada, en donde veíamos un esquema, en donde veíamos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico de una enfermedad y los niveles de prevención, que son prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿sí? En la prevención primaria, ¿sí? Nosotros ya veíamos que en la prevención primaria nosotros, o que incluía promover la salud y prevención de enfermedades, ¿ok? ¿Qué significa promover la salud? Significa educación, ¿ok? Educación para la salud, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Sí? Nosotros, en lo que sería prevención de la salud, lo que nosotros haríamos aquí en esto es, decirle a la persona, decirle al gobierno es lo que tiene que hacer, que use su máscara, que se lave la mano, ¿okay? Que se aísle, eso es promover la salud y evitar una enfermedad. Esa es la prevención primaria. O también en prevención primaria, ¿sí? También incluiría, por ejemplo, las vacunaciones. Eso es prevención primaria, ¿sí? Muy bien, veamos aquí qué sería prevención secundaria. Fíjense, evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez, ¿ok? Entonces, en prevención secundaria, la enfermedad ya está instalada, ¿ok? Pero lo que nosotros vamos a hacer es que evitar que esa enfermedad progrese, ¿sí? Por ejemplo, la mamografía, ese es un estudio, es un ejemplo de prevención secundaria en donde la mujer se hace la mamografía y si es que se detecta alguna anormalidad en esa mamografía, entonces nosotros podemos evitar a que eso progrese, esa enfermedad. ¿Ok? Muy bien, y el ejemplo, la prevención terciaria, nosotros vamos a ver, o ya vimos que es, o se encarga de rehabilitar al enfermo. Fíjense, dice tanto en lo físico como en lo mental y en lo social, ¿sí? Vamos a ver aquí unos ejemplos de estos tipos de prevención, ¿sí? Fíjense lo que es aquí, ejemplo de prevención primaria. ¿De qué se trata prevención primaria? Y decíamos aquí la vacunación, ¿sí? Este es un ejemplo de prevención primaria. Con esto nosotros estamos intentando evitar, ¿sí? Evitar contagiarnos de algún tipo de enfermedad, ¿sí? Fíjense, esto que está aquí es otro ejemplo que nosotros tenemos de prevención primaria. Esto que está aquí se llama espina bífida, ¿sí? Yo no sé si recuerdan ustedes un poquitito en biología, nosotros teníamos un tubo neural que tenía dos orificios, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, ¿sí? Uno se cerraba a los 24 días y otro se cerraba a los 26 días, esos neuroporos. Y ocurre a veces que esos neuroporos no se cierran, ¿ok? No se cierran esos neuroporos. ¿Por qué no se cierran? Porque la madre tiene un déficit en el ácido fólico, ¿ok? Entonces, déficit de ácido fólico en su alimentación, eso produce que no se cierren los neuroporos, ¿ok? Y entonces producen estas enfermedades. Entonces, como prevención primaria en mujeres embarazadas, ¿sí? Se le tiene que dar, por ejemplo, ácido fólico y ahí nosotros prevenimos estas enfermedades, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver aquí un poquitito lo que sería prevención secundaria, ¿sí? Este es, nosotros hablábamos de la mamografía, pero este es otro ejemplo, fíjense que sería la detección de sangre oculta en heces.
Fíjense, este es un estudio que se realiza, a ver, tenemos un paciente que presenta anemia, ¿ok? Y nosotros no sabemos por qué ese paciente está presentando anemia. Ya hicimos muchos estudios, entonces le pedimos la detección de sangre oculta en S. ¿Qué se hace? Con este material se extrae un poco la materia fecal, ¿ok? Y se coloca aquí en un reactivo. Esto que está aquí se agita bien, ¿ok? Y fíjense aquí, se rompe aquí esta punta que tiene aquí y fíjense aquí se giró y se colocó en un test, ¿sí? Así como un test de embarazo, se hace gotear aquí con el reactivo y esto detecta si existe o no existe sangre en la materia fecal, ¿sí? Si existe sangre en la materia fecal, entonces nosotros nos estamos dando cuenta que por ahí ese paciente está perdiendo sangre, por eso es que tiene anemia, ¿ok? Y entonces con eso que está aquí, nosotros podemos evitar que esa enfermedad progrese o detener esa enfermedad en ese momento, ¿sí? Con esto que está aquí, fíjense que sangre oculta en heces se suele ver mucho en los carcinomas colorectales, ¿ok? El cáncer colorectal se suele ver. Entonces, con este estudio se puede evitar, o es una manera de prevenir que ese cáncer colorectal progrese. Ya puede estar instalada la enfermedad porque ya está sangrando, ¿ok? Pero nosotros, gracias a este estudio, ¿sí? Nosotros vamos a después hacer una colonoscopía y vamos a ver si es que hay necesidad de hacer una biopsia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sería una prevención secundaria, ¿sí? Y una prevención terciaria, fíjense, esto es muy común, que es la rehabilitación motriz en pacientes con secuelas de ACV. Este es un ejemplo muy común que se ve en personas que presentaron ACV, ¿sí? Creo que ustedes le dicen ABC en Brasil, ¿eh? Accidente cerebrovascular. En realidad, esto ya va cambiando, ¿eh? Ahora es accidente encéfalovascular, ¿eh? Porque si nosotros decimos cerebro, solamente está abarcando el cerebro, pero si decimos encéfalo, abarca todo aquello que esté dentro de nuestro neurocráneo. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo. Próxima clase nosotros vamos a ver inmunidad. ¿Ok? La gente que quiere estudiar ya inmunidad ya puede ir estudiando y vamos a empezar a ver ya un poquitito de lo que sería VIH. ¿Ok? O HIV. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda?